Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola amigos que han venido a vernos esta noche, encantado de que estéis con nosotros. Vamos con un avance de los temas que nos esperan esta noche, no os lo perdáis. Y saludar a nuestro primer invitado, a nuestro compañero, se lo debíamos, Miguel Pedrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Contento de que estés con nosotros de nuevo. Más contento estoy yo. Te lo debíamos porque hay inmensa cantidad de gente que nos ha dicho que te volviéramos al programa, no como un colaborador a hacer una sección pequeñita, sino para dejarte hablar mucho más tiempo. Sobre todo de tu último libro, se llama Conocimiento Prohibido. No quieren que sepas la verdad. Sí. Has estado de gira por un montón de lugares, ¿verdad, Miguel? Sí, sobre todo compartiendo con muchos de los oyentes del programa que se han acercado a saludarme en toda esa gira de presentaciones. ¿Y te faltan más sitios? ¿Has estado en Galicia? ¿Acabas de venir de Galicia? Sí. ¿Y vas a Zaragoza la semana que viene? En Valderrobres estaré pues el día 8 de diciembre firmando en la librería Servet de Valderrobres. Y luego Valladolid y sí, no paras de acá para allá. Bueno, por ahí estamos. Bueno, uno de los especialistas en el mundo, de los más serios en el mundo de lo paranormal, le gustan, de efecto, le gustan mucho los ovnis. Y tenemos que seguir hablando, mucha gente me lo sigue diciendo, de esas visitas, esas extrañas visitas de la noche que de repente meten un miedo. Me acordaba el otro día del sueño que te conté que tuve, que sentía esa presencia también negra cerca de mí. Todavía me lo siguen recordando y me siguen contando historias de ese tipo. Ya sabes que a mí no me hace mucha gracia porque en esa época en la cual estaba recopilando ese tipo de historias de visitas de dormitorio, algunas terribles, que acabaron o acarrearon graves problemas de salud a sus protagonistas, pues lo pasé muy mal, ¿no? Porque son historias, algunas de ellas muy, muy, muy terribles y a mí no me hace mucha gracia volver sobre ello, pero tendremos que hacerlo. Y sobre todo aquí en este programa no nos gusta meter miedo, pero sí analizar ciertas cosas que ocurren, así que habrá que hacerlo. No os perdáis la segunda parte del programa. Tenemos aquí otra invitada que nos ha venido desde Zaragoza para llevarnos a dar vueltas por los cementerios, casi nada. Tras esa introducción comenzamos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Esta noche hay muchas cosas que no quieren que sepamos y vamos a intentar averiguar. Detrás de esa introducción nos vamos. En 1953, Harold Urey y Stanley Miller, dos científicos de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, llevaron a cabo un experimento calificado por la prensa del momento como el más sorprendente de todos los ensayos. Ambos investigadores habían creado una mezcla formada por moléculas simples de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua que introdujeron en una vasija con agua. Su intención era reproducir la sopa primordial, en la que presumían había nacido la vida en la Tierra por primera vez, miles de millones de años atrás. Acto seguido, sometieron la mezcla a una serie de chispas eléctricas a fin de simular los rayos primordiales, que según estos investigadores, actuaron como detonantes para el surgimiento de las primeras células vivas. El mismo año que Urey y Miller
realizaron su famoso ensayo en 1953, los biólogos James D. Watson y Francis Crick hicieron uno de los grandes hallazgos de la humanidad. Descubrieron la estructura del ADN en forma de doble hélice, lo que complicaba mucho más la explicación de que la vida había nacido en la Tierra de forma casual. Los nuevos datos científicos comenzaban a demostrar que nuestro origen no era como nos lo habían contado. Y se comenzó a ocultar un conocimiento prohibido al que no se debía acceder. Esta noche trataremos de conocer algo más de ese origen secreto de nuestra especie. Hay muchas cosas, Miguel, que no quieren que sepamos. Sí, o por lo menos hay una serie de corrientes de pensamiento dominantes, muy enquistados en el mundo de la ciencia, y no hablo solo de las ciencias puras, ¿no?, sino también de la historia, la arqueología y la antropología, que en los últimos años las bases sobre las que se sostienen se están cayendo, derrumbando una detrás de otra, ¿no? El libro Conocimiento Prohibido no es algo que diga Miguel Pedrero, no es algo que afirme yo, ¿no?, sino que es un libro basado en hallazgos e investigaciones científicas en diferentes campos del saber que atentan contra ciertos dogmas establecidos. Es decir, podríamos decir que es ciencia contra ciencia, o si lo quieres de otra manera, la nueva ciencia contra... Bueno, ciencia más retrógrada. Ciencia más retrógrada, sí. Estos textos los hemos sacado de tu libro, y muestran alguna serie de experimentos que han hecho que tratan de demostrar, entre comillas, que no venimos del mono. ¿De esa teoría evolutiva de Darwin? No, bueno, desde mi punto de vista eso parece bastante claro. La teoría darwinista explica muchas... No nos crió Dios tampoco. Eso vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Eso es otra cuestión. No, la teoría darwinista explica muchas cosas, ¿no? El problema es que pueda explicar el surgimiento de la primera célula, ¿no? En la introducción escuchábamos ese famoso experimento de la sopa primordial que todos escuchamos o que todos estudiamos en el colegio, pero que no explica absolutamente nada, ¿no? Como decía Alfred Hoyle, uno de los grandes astrofísicos de la historia, él fue director del Instituto de Astronomía de Cambridge, pues Fred Hoyle decía: ustedes pueden hacer el experimento de la sopa primordial en la bañera de su casa, que al final lo único que obtendrán es un montón de mierda. Y es verdad, y es verdad, no demuestra absolutamente nada, ¿no? Cuando uno lee un poco sobre la complejidad de la célula, pues es que es algo absolutamente extraordinario. En el mismo año, como escuchábamos también en la introducción, Crick y Watson descubren la estructura del ADN en forma de doble hélice. Ganaron el premio Nobel de Medicina por ello en el año 1962. ¿Eso qué significa? Eso, perdóname que yo no tengo mucha idea, de la doble hélice. Bueno, pues es descubrir exactamente la forma del ADN y toda una serie de características del ADN, ¿no? Abrió de par en par las puertas a ese campo que es la ingeniería genética y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y Watson y Crick se quedaron absolutamente sorprendidos por ello. Cada uno luego tomó derroteros distintos, ¿no? Watson fue, por ejemplo, ocupó el cargo de director del proyecto Genoma Humano, que nació en el año 1990 con un presupuesto, una barbaridad, 280.000 millones de dólares, y este proyecto logró identificar los 25.000 genes de los que está formado el ser humano. Watson siempre tuvo un carácter más conservador, pero Crick era muchísimo más incisivo. Y en el año 1973, es decir, unos 20 años después de su descubrimiento, publicó junto a un químico muy conocido, Leslie Orgel, un artículo, una revista científica, en el que defendía que la única posibilidad para explicar el surgimiento de la vida en la Tierra, es decir, el surgimiento del ADN, es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. Y esto lo mantuvo hasta el final de sus días. En el año 2004 lo entrevistaron, fue la última entrevista que concedió porque falleció unos meses después, y volvió a incidir sobre lo mismo, que esa era la única posibilidad desde su punto de vista para explicar el origen de la vida en la Tierra. ¿Eso tira por tierra muchas teorías o nos abre muchos nuevos caminos para la investigación de otro posible origen de la raza humana, no, Miguel?
Sí, porque yo creo que hoy en día esa teoría está muy denostada, ¿no? De hecho, actualmente los especialistas, los astrofísicos, incluso los biólogos o los microbiólogos tienden más por la teoría de la panspermia, es decir, que la vida llegó en un meteorito que impactó contra la Tierra, ¿no? Si te das cuenta, cada año surgen 2 o 3 noticias que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con el supuesto hallazgo de restos orgánicos en un meteorito. Al final todo queda absolutamente en nada. Francis Crick decía que ningún elemento orgánico podría aguantar o podría sobrevivir a ese viaje interespacial en un meteorito, ¿no? Fred Hoyle decía que creer que la vida en la Tierra nació por una serie de procesos azarosos es como creer que un torbellino puede pasar por una chatarrería, y cuando ese torbellino desaparece, lo que queda de ese montón de chatarra es un Boeing dispuesto a despegar con combustible y piloto y copiloto, ¿no? Es una cuestión también de estadística, ¿no? Según ciertos estudios estadísticos, simplemente la posibilidad de que por azar naciera una proteína, que es solamente uno de los elementos de una célula, ¿no? Solamente uno de ellos, ¿no? Con toda la complejidad que conlleva una célula, que ya la cuestión no solamente es la célula en sí, no la célula física, sino el software, ¿no? La información que hace que se comporte de una determinada manera. Pues la posibilidad de que naciera simplemente una proteína por situaciones azarosas es de 1 entre 10 elevado a 113, es decir, 10 seguido de 113 ceros. Es decir, es algo increíble desde el punto de vista estadístico, algo que tenga menos posibilidades de suceder de 10 elevado a 50, es decir, 10 seguido de 50 ceros, nunca sucederá en toda la historia de la humanidad. Lo cierto es que cada día hay más científicos de vanguardia que están un poco abriéndose camino en esa nueva teoría, ¿verdad? Sí, y sobre todo en el campo de la microbiología, ¿no? Últimamente algunos microbiólogos se han liado la manta a la cabeza y han declarado cosas que son anatemas en el mundo de la ciencia, ¿no? Es más, algunos de estos especialistas ni siquiera son creyentes, ¿no? Es decir, son agnósticos o incluso ateos, y lo único que hacen es mostrar desde su punto de vista una realidad, ¿no? Uno de ellos, o el cabeza o el punta de lanza, digamos, de esta corriente de pensamiento, es Michael Behe, que es profesor de bioquímica en la Universidad de Lake, en Estados Unidos, y él defiende, entre otras cosas, él y su grupo, que, por ejemplo, una serie de elementos moleculares, los cilios y los flagelos bacterianos, vendrían a ser una especie de máquinas moleculares, ¿no? Una especie de máquinas moleculares que alguien ha tenido que ensamblar. Máquinas artificiales. Sí. Desde su punto de vista son máquinas absolutamente artificiales, ¿no? De hecho, son muy curiosos, ¿no? Porque tienen rotores, transmisiones, paletas, estructuras en forma de anillos, y ellos denominan a los cilios y a los flagelos bacterianos, entre otra serie de elementos, sistemas irreductiblemente complejos. Es decir, que ninguna de sus partes por separada tiene una función determinada, con lo cual digamos que echaría por tierra la teoría darwinista de la evolución, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos apuntan. ¿ADN tuvo que venir una nave extraterrestre? Bueno, ya te digo que cada vez hay más astrofísicos que definen esa posibilidad. 2:22, esto es Radio Nacional. Quiero que escuches una cosita junto a nuestros oyentes. Estas son imágenes de excavaciones arqueológicas de distintos lugares. Esa es egipcia, maya, sumeria, babilónica, la de más allá es hawaiana y la otra mesopotámica. Esta de aquí es nuestro hallazgo más reciente. Es una pintura rupestre de hace 35.000 años de la isla de Skye, en Escocia. Se trata de civilizaciones antiguas, surgidas en épocas diferentes, así que no hubo ningún contacto entre ellas, y aún así, en todos y cada uno de estos restos aparece el mismo pictograma. Unos hombres adorando a unos seres gigantescos que señalan al firmamento. Y el único sistema galáctico que coincide está tan lejos de la Tierra que era imposible que esas antiguas civilizaciones primitivas supieran de su existencia. Pero aún hay algo más. Ese sistema tiene un sol muy parecido al nuestro. Y según nuestras exploraciones de largo alcance, parece haber un planeta
únicamente un planeta con una luna capaz de albergar vida. Y a él es a donde hemos llegado. Tío, dices que estamos aquí por un mapa que encontrasteis en una cueva, ¿no? No. Sí. No es un mapa, es una invitación. ¿De quién? Los llamamos ingenieros. ¿Ingenieros? ¿Quieres contarnos qué ingeniaron o crearon? Nos ingeniaron a nosotros. ¿Pudo haber sido así, Miguel? Es una película, evidentemente, sí, que a veces se nutren de que ciertas cosas que se están avanzando en la ciencia, pero ¿pudo haber sido así? ¿Por qué no? Date cuenta que nuestro sistema solar tiene aproximadamente unos 4.600 millones de años. Pero en los últimos años, los astrofísicos, gracias a nuestros potentes radiotelescopios, han encontrado toda una serie de planetas extrasolares, es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar. Antes eso era noticia, ahora ya no lo es, porque cada semana o cada 2 semanas se descubre 1 o 2 planetas extrasolares nuevos. Y lo curioso, o lo sorprendente y lo fascinante, es que un puñado de esos planetas extrasolares, un buen puñado de ellos, se encuentran en una zona que los astrofísicos denominan región de habitabilidad, es decir, ni demasiado cerca de su estrella ni demasiado lejos, ¿no? Es decir, la Tierra se encuentra en la región de habitabilidad del Sol. Bueno, pues uno de esos planetas extrasolares, bueno, ya sabes estos nombres tan poéticos que le ponen los astrofísicos a los planetas, ¿no? Lo han denominado PSR B1620-26b, ¿no? Pero es más conocido como Matusalén, ¿no? Tiene 12.700 millones de años, es decir, es 8.000 millones de años más antiguo que nuestro sistema solar, ya no solo que la Tierra, que nuestro sistema solar. Entonces, ¿por qué no podría existir esta posibilidad? Y ni siquiera... bueno, tendrían por qué dejar un mapa en una cueva, un mapa dibujado en la pared, que podría ser una invitación para visitarlos, ¿no? Actualmente hay algunos astrofísicos que plantean hipótesis mucho más fascinantes. Uno de ellos, Paul Davies, ¿no? Que es el presidente del grupo de trabajo del SETI, encargado de la búsqueda de señales extraterrestres, ¿no? Y él plantea una hipótesis, dice que quizás ese mensaje extraterrestre se encuentra en nuestro propio ADN, ¿no? Él plantea la posibilidad de que quizás en un remoto pasado una civilización extraterrestre infectó nuestro ADN, ¿no? Con un virus, ¿no? Y ese virus lo que contenía es una serie de información que acabó en nuestro ADN, lo que hoy en día se ha llamado ADN basura, ¿no? Que es gran parte de ese ADN que en realidad cada vez se sabe un poco más de qué va la historia, pero el nombre de basura, ¿no? Vendría a significar que tampoco parece que tenga gran importancia, ¿no? Pues según Paul Davies plantea esa posibilidad, que es casi el principio de un guión, de una serie de ciencia ficción, que quizás esa información esté contenida en nuestro ADN, como digo, infectado por un virus extraterrestre, y solamente podremos decodificar ese mensaje cuando consigamos cierto desarrollo tecnológico, ¿no? y ciertos avances genéticos en el campo de la genética, ¿no? Quizás, plantea Paul Davies, cuando logremos desentrañar el misterio del ADN basura, quizás nos encontremos con un mensaje extraterrestre. Y a lo mejor esos seres creadores que estuvieron por ahí dejaron pruebas. Vamos a ver si las vemos en esta segunda parte. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Y si los dioses y los ángeles descritos en la Biblia fuesen las mismas entidades que hoy se presentan como seres extraterrestres? En apariencia, parece una teoría descabellada, pero si interpretamos los textos sagrados a la luz de los conocimientos tecnológicos y aeronáuticos actuales, la cuestión cambia.
Y es que el Antiguo Testamento está plagado de descripciones de objetos voladores, poderosas armas destructoras y enviados de los cielos, cuyas características son iguales a las que refieren hoy en día aquellos que protagonizan encuentros cercanos con los tripulantes de los ovnis. Si existe un libro perteneciente al Antiguo Testamento en el cual la presencia de objetos voladores es constante, ese es el Éxodo, que narra la huida de Egipto del pueblo hebreo y su búsqueda de la tierra prometida. El mismísimo Dios Yahvé eligió a Moisés para llevar a cabo tal cometido. Este mantenía permanente contacto con Dios, que avanzaba delante del pueblo elegido, abriendo el camino. Lo verdaderamente sorprendente es que si analizamos lo narrado en el Éxodo con ojos de un habitante del mundo en pleno siglo XXI, no tendremos más remedio que llegar a la conclusión de que Yahvé en realidad era un objeto volador. El primer encuentro de Moisés con Yahvé ya da que pensar. Según el Éxodo, el profeta se encontraba cuidando su rebaño cuando ocurrió lo siguiente. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo, pues, Moisés: voy para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí me tienes. Le dijo: no te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es uno de esos primeros contactos que la propia Biblia nos narra con seres de los cielos. Pero hay más. Vayamos a conocerlos. Parece, Miguel, que los libros sagrados tienen multitud de estas experiencias, ¿verdad? Bueno, y no tenemos que irnos demasiado lejos, ¿no? En el libro sagrado, en nuestra cultura judeocristiana, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, hay una serie de pasajes que, ¿por qué no?, podrían indicar la presencia de objetos voladores y de seres procedentes de otros mundos. A mí cuando me critican por decir estas cosas, que me critican y te dan mucha leña, y me dan mucha leña, es verdad, ¿no? Bueno, mi planteamiento es bien sencillo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, están sucediendo fenómenos tanto más extraordinarios que los que podemos leer en el Antiguo Testamento y en otros libros de otras religiones y de otras tradiciones. Me estoy refiriendo al fenómeno ovni, ¿no? Aquí hemos emitido infinidad de programas con casos absolutamente espectaculares, incluso en bases militares españolas. Estamos preparando algunos para Navidad. Efectivamente. Sin embargo, te voy a cortar un segundito. Sí. No quieren que sepamos la verdad. Algunos. No. Había preguntas sobre el ADN y curiosamente tenemos una experta en ADN que va a dar mañana una conferencia. Esta mañana. Vale. Paqui Cuenca, buenas noches. Médico, ¿no? Médico. Doctora. Sí. ¿Qué es el ADN? Preguntaba un oyente y además, explícalo bien para alguien como yo que soy muy torpe. Si tenemos dos hélices en nuestro ADN, ¿qué es eso del ADN? Cuéntame. ¿No querías hablar en la radio? Toma. Buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Gracias, igualmente. Pues no es más que una secuencia de aminoácidos, que son pequeñas proteínas. Es una secuencia de aminoácidos enfrentados, forman emparejados, forman una secuencia en forma de hélice,
Son parejas de aminoácidos que hacen en torno a una hélice. Como el símbolo ese codifican. de la medicina. La serpiente. La serpiente, esa famosa, sí. Algo así, parecido a esto. Y que codifica la información de cada uno de nosotros, de cada una de las cosas que representan, ¿no? Entonces, cada aminoácido, esos aminoácidos que tienen sus nombres, metionina, adenosina, tiamina, esa secuencia de cada uno de esos aminoácidos, pues dan esa información precisa de cada uno de nosotros. De que sea rubio, alto, de que tenga los ojos verdes o azules. Uh-huh. Sí. Y es lo que conforma pues cada uno de los cromosomas. Ya, y se forma por la unión de... Cuando hay un acto sexual, padre y madre son los que aportan esa información al ADN. Sí, una banda de uno de esos cromosomas viene del padre, la otra banda del otro cromosoma, y ahí hay una unión. Y hay mucho todavía por descubrir, hay mucho ADN basura, como decía Miguel, que no se sabe para qué puede servir. Sería un poco, no sé, estúpido que la naturaleza creara algo que no sirve para nada, ¿no? ¿O no estás de acuerdo con eso? Hay muchas secuencias que están sin descubrir, sin conocer. Lo de que sean basura, eso... A lo mejor es que no sabemos para qué sirven. ¿Todavía? Todavía. Vale, gracias. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Como podéis ver, es dentado. Alberga mucha vida salvaje. Nómadas. Los acantilados de Moher, uno de los paisajes más asombrosos de la Tierra, en el condado de Clare. Al ver estos campos verdes, comprendes que la lluvia hace bien. Nómadas, con Álvaro Soto. Un fin de semana irlandés por la ruta costera del Atlántico. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. Y después de esa invitación a que sigáis con Nómadas, estamos en el espacio en blanco con Miguel Pedrero. Volvemos a ti, Miguel. Sí. Menos mal que nos ha metido mucho contigo. Ha sido buena. Sí. Decíamos, Yahvé, una nave espacial. No sé si sería exactamente eso, o que Yahvé iba en una nave espacial, digamos. No. Yahvé era un objeto volador, ¿no? Fíjate, la primera vez que se aparece Yahvé ante un ser humano, tal como lo describe el Antiguo Testamento, es ante Abraham, ¿no? Y se aparece en forma de antorcha y humo humeante, y horno humeante y antorcha de fuego que volaba entre una serie de animales sacrificados. Esa es la primera aparición de Yahvé ante un ser humano. Bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, al Éxodo. Yo creo que en el Éxodo es muy claro. ¿Qué era Yahvé? Era columna de fuego de noche y columna de nube de día, que volaba sobre el pueblo elegido, el pueblo de Israel, e iba trazándoles y dirigiendo ese camino. ¿Y les hablaba de alguna manera? Sí, claro, no solamente les hablaba en determinados pasajes, ¿no? Sobre todo se comunicaba con ese hombre contacto que era Moisés, sino que también los alimentaba. Era el maná, ¿sí?, que partía de esa columna de nube o columna de fuego. Cuando esa columna de nube o columna de fuego, si era de día o de noche, además es curioso, ¿no?, porque el Antiguo Testamento describe perfectamente cómo esa columna de fuego lo que hacía era iluminar el camino del pueblo elegido durante las noches. Y cuando Yahvé o la gloria de Yahvé se paraba, ahí es donde acampaba el pueblo elegido. Ahí levantaban el tabernáculo o tienda del testimonio, que era una especie de santuario móvil donde se encontraban toda una serie de elementos sagrados y, entre otros, pues uno sobre el que se han escrito... ¿El Arca de la Alianza? Claro, millones y millones de líneas documentales y todo lo que te puedas imaginar, que es el Arca de la Alianza, que... Atento, viene una burrada. Sí, es verdad, pero... ¿Para algunos era? Sí, lo voy a decir, pero... Dilo. Si miras el Antiguo Testamento con los ojos de un tipo del siglo XXI, pues parece que el Arca de la Alianza era una especie de transmisor, ¿no?, de comunicador entre Moisés y Yahvé, ¿no? Date cuenta además que Yahvé hablaba a Moisés a través del Arca de la Alianza desde un lugar muy concreto, ¿no?, desde el propiciatorio situado entre los querubines, ¿no? Además, el arca desprendía chispazos, que podían provocar ceguera. Yahvé había prohibido que se aproximaran o tocaran el Arca de la Alianza las personas que no debían hacerlo, porque morirían de una especie de lepra.
¿no? Lo que nos, radioactividad. Sí, lo que nos recuerda mucho a la muerte por estar expuesto a la radioactividad. Es curioso que solamente se podían acercar ciertos, además de Moisés, ciertos sacerdotes elegidos que tenían que ir ataviados con una serie de ropajes especiales, ¿no? Constituidos, eran una serie de ropajes constituidos por diferentes metales, ¿no? Hay quien ha llegado a preguntarse si se trataba quizás de algún tipo de metales aislantes ante esa radiación. Yo decía que venía burrada. Eso lo dice la propia Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, ¿no? Sí. Eso es lo que vendría a ser el Arca de la Alianza. Y cuando la gloria de Yahvé volvía a ponerse en marcha, levantaban el campamento, levantaban la tienda del testimonio y continuaban su periplo en busca de esa tierra prometida. Vale, ese es uno de los pasajes. Hay algunos más, ¿no? Y un viaje espacial o un viaje, no sé cómo llamarlo, de Enoch. Bueno, espera, hay un pasaje antes del de Enoch que es absolutamente increíble, ¿no? Y es cuando Moisés entra en la gloria de Yahvé, ¿no? Entra en ese objeto volador. Yahvé advierte que descenderá en forma de densa nube sobre el Sinaí, ¿no? Y que durante 2 días el pueblo elegido debe prepararse para ese contacto en la cima del monte Sinaí y deben realizar una serie de rituales para purificarse, ¿no? Advierte que en el momento que tome tierra sobre el monte Sinaí no debe subir al monte ni tocarlo ninguna persona, porque quien lo haga morirá. Y es más, advierte que quien toque a esa persona que ha muerto por desobedecer a Yahvé y acercarse demasiado al monte o tocarlo, también morirá. E incluso advierte que esos individuos deben ser enterrados lejos del resto de los mortales, ¿no? Es decir, no nos recuerda esto, quizás, ¿por qué no? A la muerte por radiación, y cuando una persona es expuesta a una fuente de radiación importante y tiene que ser aislado, ¿no? Al tercer día es cuando se produce ese contacto, ¿no? Tienen lugar una serie de truenos, relámpagos. El Antiguo Testamento describe que se escucha un poderoso resonar de trompeta al tiempo que Yahvé desciende en forma de fuego, ¿no? Curioso, ahí lo dejo. No voy a dar más interpretaciones. Muy parecido a lo que podemos ver hoy, interpretar cuando alguien ve un ovni o tiene una experiencia como esa. Sí, cuando alguien ve un ovni, o incluso el sonido de algún sistema de propulsión aterrizando en el monte Sinaí. Y a la vez que iba tomando tierra, del monte ascendía humo, ¿no? Como si alguna fuerza de propulsión pues moviera la tierra o moviera la arena de la cima del Sinaí, ¿no? Estuvo 6 días sobre el monte y al 7º llamó a Moisés y a su ayudante Sinué, ¿no? Ellos subieron al monte y estuvieron dentro de esa gloria de Yahvé, de ese objeto volador en forma de fuego, 40 días y 40 noches, ¿no? Ahí dentro no sabemos lo que ocurrió, el Antiguo Testamento no especifica demasiado, pero Josué y Moisés bajaron con las tablas de la ley, una serie de planos muy concretos e indicaciones para levantar el tabernáculo, ese santuario móvil, y también con una serie de normas y obligaciones de obligatorio cumplimiento para el pueblo elegido. Esta noche, en Espacio en Blanco. Los cementerios, esos lugares llenos de leyendas, provocan miedo, incertidumbre y hasta sorpresa. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. No solamente este caso en la Biblia, hay otros cuantos. Luego me quiero ir a un lugar que tú conoces muy bien, el Tassili, para buscar más pruebas de estos hacedores, ingenieros o dioses, no sé cómo llamarlos. El viaje de Enoch. Bueno, esto también es algo también muy sorprendente, ¿no? De hecho, en el libro, en Conocimiento Prohibido, dedico varios capítulos al tema de Enoch y otros profetas del Antiguo Testamento. Elías. Sí, Elías, Ezequiel, que tienen contactos con objetos voladores no identificados. Pero, sin embargo, el caso que acabas de nombrar, el de Enoch, es fascinante. El libro de Enoch es un apócrifo, pero que no por eso es menos importante que los evangelios canónicos que acepta la Iglesia. Cuenta que en un momento determinado Enoch
que es el padre de Matusalén y el abuelo de Noé, se encuentra frente a un muro de cristal rodeado de lenguas de fuego, ¿no? Podría ser alguna clase de objeto volador. Bueno, en un momento determinado, Enoc atraviesa esas lenguas de fuego y dice el libro de Enoc que se encuentra dentro de un palacio. Atención a esto, ¿eh? Esas son palabras de las Sagradas Escrituras. Sí, 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 sí. No te lo inventas tú. No, en este caso no de las Sagradas Escrituras, porque es un apócrifo, ¿no? Y cuando Enoc atraviesa esas lenguas de fuego, se encuentra dentro de un palacio, atención a esto, cuyas paredes, techo y suelo ardían de resplandor, pero no quemaban. ¿No nos recuerda esto, quizás, a la luz artificial, ¿no? En esa estancia dice Enoc, o dice el libro de Enoc, que se encuentra con un trono, ¿no? Y en el trono sentado un ser con una serie de ropas resplandecientes, ¿no? Un trono con un ser dentro de ese palacio cuyas paredes emitían una luz que no quemaba, o un fuego que no quemaba. ¿Tú piensas que es un extraterrestre? Bueno, ¿por qué no? Por meterme contigo. ¿Por qué no? ¿No? De pronto, Enoc comienza a ver, dice, el nacimiento de todas las aguas, de los abismos y de los vientos, ¿no? Incluso de las nubes que se mueven sobre la tierra, ¿no? Como si estuviera ascendiendo en alguna clase de objeto volador, ¿no? Hasta que, bueno, ese paisaje desde lo alto desaparece y se encuentra en un lugar muy extraño, un lugar en el que, dice el libro de Enoc, no hay cielo, ni tierra, ni mares. ¿Dónde podría estar? Quizás en el espacio. Ve entonces algo que podrían ser perfectamente estrellas, ¿no? Y le pregunta al ángel que se encontraba en ese trono dónde estaban. Y éste le responde, en el lugar donde terminan el cielo y la tierra. Pero más sorprendente es que describe el libro de Enoc que de pronto observan un fuego que llameaba inextinguible, cortado por abismos sin fondo, por donde se precipitaban grandes columnas de llamas. Pregunto, ¿quizás se encontraban cerca de una estrella? ¿Por qué no? Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche con Miguel Pedrero, hablando de esa gente que pudo venir del espacio. Otros ejemplos que tenemos en la Biblia, hay muchos. Elías, el carro de fuego. Sí, bueno, en este caso el Antiguo Testamento tampoco es muy explícito, ¿no? Pero la descripción es tremendamente curiosa, ¿no? Cuenta que caminaban Elías y Eliseo y de pronto apareció un objeto volador, un carro de fuego que volaba, que se movía por los aires, que abdujo a Elías mediante un torbellino que se lo llevó al interior de ese carro de fuego, ¿no? Es la ascensión, la famosa ascensión de Elías a ese carro de fuego, pero también tenemos otros encuentros, entre otros muchos que comento en el libro, en Conocimiento Prohibido, pero uno de ellos, por ejemplo, por comentar uno, el de Ezequiel, ¿no? Ezequiel, la descripción del encuentro de Ezequiel con lo que parece un objeto volador es tremendamente compleja, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, Joseph Blumrich, que fue un antiguo ingeniero jefe de la NASA, llegó a realizar una maqueta del objeto que describía Ezequiel. Quedó tan impactado tras la lectura de ese pasaje, ¿no? Y tiene toda la pinta de un objeto volador que pliega las alas, que tiene tren de aterrizaje y que tiene una parte superior con lo que podría ser, ¿por qué no?, un piloto. Qué curioso. Y para acabar de complicarlo más, antes de marcharnos de viaje al desierto, los Elohim. ¿Quiénes eran esos personajes? Bueno, que también salen en la Biblia. Sí, el Elohim es Dios, ¿no? Pero aquí los exégetas tienen un pequeño problema, ¿no? Y es que, claro, la finalidad del Antiguo Testamento, su principal finalidad es mostrar la existencia de Dios, de un solo Dios. Sin embargo, hay unas 2.500 menciones a Dios, pero con el apelativo de Elohim. Elohim vendría a ser fuertes o poderosos, ¿no? Es un vocablo en plural, ¿no? Y de hecho hay en otros pasajes en los que los Elohim se presentan como seres de carne y hueso, ¿no? Más parecidos incluso a ángeles, ¿no? Por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra demasiado, ¿no? Si Dios es uno solo, es una entidad, ¿por qué Elohim
denota pluralidad, ¿no? Y en ocasiones esos Elohim vendrían a ser como una especie de representantes de Dios. Incluso hay un pasaje en el que Jacob se pelea con uno de esos enviados, ¿no?, de Dios, con uno de estos Elohim, ¿no? Y Jacob lo denomina varón, ¿no? Y además se identifica como Elohim, ¿no? Es decir, un tipo pues con una serie de ropajes resplandecientes y que mantiene pues cierta pelea o una pelea con el pobre de Jacob, ¿no? Hay muchos más ejemplos. Bueno, en el Génesis, ¿no? El pasaje que podría estar refiriéndose a la hibridación, ¿no? Cuando dice que los hijos de Dios, los Elohim, se aparearon con las hijas de los hombres, ¿no? Y de ahí nacieron los gigantes, ¿no? Esos gigantes que fueron arrasados de la faz de la tierra por el diluvio universal. Porque no les gustaban esos dioses lo que habían creado, ¿no? Efectivamente. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Son algunos de los datos de esta historia que esta noche estamos recopilando. Si queréis preguntar, 900-137-137. Seguimos adelante. Numerosos vestigios localizados en la región de Tassili, en Argelia, en pleno desierto sahariano, apuntan a una fascinante tesis, que el jardín del Edén al que se refiere el Génesis se encontraba en dicho territorio. La meseta montañosa de Tassili está enclavada en el centro del desierto del Sáhara, hace frontera con Níger y Libia, y su nombre en bereber vendría a significar algo parecido a meseta entre ríos. Esta inhóspita zona se hizo famosa por sus extraños y numerosos grabados. Los dibujos eran ya conocidos desde principios de siglo, pero las pinturas no se descubrieron hasta 1933 y el territorio no fue explorado hasta 1956-57, cuando una expedición francesa, conducida por Henri Lot, regresó con unas copias que despertaron gran interés entre los expertos. Las pinturas de Tassili están a menudo realizadas sobre pinturas más antiguas y se han encontrado hasta 12 capas. La variedad es asombrosa y el tamaño de las figuras puede ser desde unos centímetros hasta 6 metros. Los grabados más antiguos de Tassili pueden datarse hacia el 12.000 a.C. En Tassili, conocido como la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, se han catalogado unas 15.000 pinturas, pero los especialistas creen que deben existir más de 100.000. Y entre ellas existen figuras inquietantes de extraños seres, como el gran dios marciano. Nuestro invitado ha estado allí. Tratemos de conocerlas algo más. Estamos recibiendo ya algunos mensajes, algunos enfadados contigo, diciendo de cómo podemos mezclar el Testamento, el Viejo, el Antiguo, y sacar toda esta serie de conclusiones. Bueno, es información que damos. No estamos diciendo que tengas o que digas la verdad o que tengamos la verdad, sino datos que están ahí. Y yo tampoco afirmo nada tajantemente, porque nos movemos en asuntos que son muy ambiguos y en arenas movedizas, ¿no? Pero lo cierto es que hay que atreverse a plantear ciertas hipótesis y ciertas explicaciones, ¿no? Y yo tengo que hacerlo, porque si he perdido mucho tiempo en mi vida, o ganado, mi padre siempre dice que he perdido, ¿no? Si he perdido mucho tiempo es en investigar casos de ovnis, ¿no? Y me recuerdan terriblemente los casos de contactos, de encuentros cercanos que suceden hoy en día, en pleno siglo XXI, con lo que cuentan tradiciones y libros sagrados de multitud de culturas y civilizaciones. Obviamente yo no he estado allí, ¿no? Y habría mucho que discutir, pero ¿por qué no? Si está sucediendo en pleno siglo XXI, ¿por qué no pudo suceder en el más remoto pasado? Ahora nos vamos hacia el pasado, buscando pruebas más concretas de pinturas o de cosas, ¿no? La primera cosa que hemos dicho ahí es que en el desierto del Sáhara estuvo el Edén. Creo recordar que en las Sagradas Escrituras dice que está entre los ríos Tigris y Éufrates.
Bueno, tampoco está muy claro, ¿no? De hecho, ha habido muchos buscadores muy románticos, exploradores, que siempre han intentado buscar el lugar donde Adán y Eva estuvieron. Sí, el Antiguo Testamento describe el jardín del Edén, ¿no? Que es algo no del Antiguo Testamento, sino que se repite en muchas tradiciones y culturas, ¿no? Es un mito ancestral que probablemente tiene que ver con los inicios de la civilización humana, ¿no? Y seguramente tiene mucho que ver con el Tassili, ¿no? Porque Tassili era un auténtico vergel hace unos 8.000, 10.000 años atrás, ¿no? Y eso se observa en las pinturas rupestres que tuve la oportunidad de ver in situ, ¿no? Las pinturas del Tassili, la mayoría representan escenas de la vida cotidiana, de caza, de guerra, ¿no? En un lugar, un vergel, donde ahora es un desierto tremendo y absoluto, ¿no? No es un desierto, está dentro del Sáhara, es más bien un macizo montañoso, es un paisaje lunar, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que se fue desertizando poquito a poco, pero que, como te digo, hace 8.000, 10.000 años fue un auténtico vergel, luego se convirtió en una sabana y luego en lo que es hoy en día. De hecho, hay infinidad de pinturas rupestres que muestran a elefantes, a cocodrilos, a hipopótamos, ¿no? Escenas de caza, cazando gacelas, ¿no? Escenas de pesca, ¿no? De hecho, todavía son visibles los wadis, ¿no? Que es por los cursos de los ríos, ¿no? Todavía son visibles, ¿no? Lo sorprendente es que en medio de todas estas escenas muy realistas, por cierto, muchas de ellas de sexo, de todas las formas y variantes, ¿sí? que te puedas imaginar, y luego unas que a mí, yo siempre repito esto, ¿no? Pero tuve la oportunidad de tocar un paritorio del Neolítico, ¿no? Una piedra con forma más o menos de asiento en la que parían pues mujeres de hace 8.000, 10.000 años atrás, ¿no? Y lo sabemos porque en ese paritorio hay un montón de pinturas de mujeres pariendo, ¿no? La forma en la que plasmaban esas pinturas es otro de los grandes enigmas del Tassili, ¿no? Tenían que utilizar por fuerza algún tipo de sustancia vegetal que mezclaban con los esquistos, con las piedras, y provocaban esos dibujos que han permanecido ahí miles y miles de años. Pero mi intención al visitar el Tassili, que por cierto iba con un montón de gente, bueno, con una serie de personas bastante escépticas, ¿no? Iba a decir una panda de escépticos, ¿no? Lo eran, ¿no? Una panda de escépticos, ¿no? Sobre esta serie de cuestiones. Quizás el menos escéptico era Diego Cortijo, ¿no? El explorador español, compañero nuestro que es algunas veces por aquí en el programa. Por aquí en el programa. Mandamos saludos, que igual está escuchando el programa. Seguramente, pero también un poco más escéptico que yo, ¿no? Pero cuando veían esas pinturas a las que me voy a referir, pues no les quedaba más remedio que admitir que no sabían lo que eran, pero que parecían astronautas, ¿no? Hay una serie de pinturas, que son las que a mí me interesan, que representan a los dioses de los hombres del Tassili hace 8.000, 10.000 años atrás. ¿Por qué sabemos que son dioses? Porque los están adorando, ¿no? Y son muchas pinturas, ¿no? Que no son nada realistas, ¿no? Aparentemente, ¿no? ¿Y qué es lo que se ven? Los cabezas redondas. ¿Y qué son los cabezas redondas? Bueno, en el libro, en Conocimiento Prohibido, saco varias de esas fotografías que tuve la oportunidad de tomar in situ, ¿no? Son unos seres que van ataviados con un traje de una sola pieza, a veces con botas y manoplas, con un cinturón, con una cabeza muy grande, ¿no? Que a muchos nos recuerda a una escafandra, en cuyo centro hay un gran ojo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo podrían dibujar unos tipos de hace miles de años una escafandra con un visor? Una gran cabeza con un ojo en el centro. Pero a mí lo que más me alucinó de esas pinturas es que a la altura del cuello está perfectamente dibujada esa unión rígida del traje espacial entre la escafandra y el traje de una sola pieza, ¿no? Esa unión rígida está perfectamente dibujada, ¿no? Y los hombres del Tassili, los hombres y las mujeres del Tassili, adoran a esos seres que en ocasiones aparecen vinculados con lo que semejan objetos voladores no identificados. Otros dicen que representan soles, que pueden representar medusas. Bueno, no lo sé. Incluso hay una, antes de terminar, te quedas un ratito más, sí. En la que se ve un rapto. Sí, pero esa, que es a la que todo el mundo se refiere, tiene una explicación perfectamente racional. Es una casa, y luego si quieres te explico el porqué, pero esa es una imagen que es a la que todo el mundo acude para decir que ese es el gran misterio del Tassili, y esa es precisamente la que está explicada.
nuestro muro de Facebook vais a poder ver algunas de esas fotografías, si no las habéis visto. Nuestro compañero Miguel Pedrero estuvo allí. ¿Dónde está? ¿En Argelia? ¿O? Sí, en Argelia. Vale. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero regresamos enseguida. Seguiremos dando una pequeña vuelta por el mundo, buscando pruebas de sus seres. No os perdáis después un paseo por los cementerios que tenemos que hacer y otras cuantas sorpresas que tenemos aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137 nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional. No os vayáis, enseguida volvemos. Todos somos capaces de creer que hay algo más, pero solo algunos están convencidos de ello. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.